Bueno, muy buenos días. Les saludo hoy 24 de diciembre en este devocional especial y, y pues nosotros no podemos pasar de manera simple en una fecha que puede ser una excelente excusa y es uno para que nos acerquemos al Señor, para que reconozcamos su obra, pero también es una excusa para estar en familia. Y eso es lo más importante que nosotros necesitamos rescatar en este día. Obviamente, como lo hemos estudiado, esta fecha no es precisamente la época en que el Señor Jesús nació, pero, pero como la misma Biblia nos enseña, hay unas celebraciones que nos deben llevar a hacer memoria de la obra del Señor, ¿sí? Eh, la Navidad ha sido a través de los años, como tantas cosas, tergiversada y por eso siendo una excusa para celebrar y conmemorar el acontecimiento más importante de la historia nuestra, no de todo el mundo, porque no todo el mundo ha reconocido al Señor Jesús como su Salvador, pero definitivamente hace memoria del acontecimiento que parte la historia nuestra en dos, y es el nacimiento y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lastimosamente, pues la Navidad, al tergiversarse, se termina simplificando más en que hay un tiempo de dinero, porque vienen las primas, las bonificaciones, las liquidaciones, es tiempo de vacaciones, es tiempo de regalar y se limita mucho al consumismo y al materialismo. Y esto sin duda alguna en muchos genera frustración o por ejemplo, como se quisiera estar en familia, pero a veces por circunstancias ajenas como laborales u otras circunstancias, la familia no puede estar reunida, entonces se cae en tristezas, en depresión y termina siendo un espacio que debería recordar y celebrar el acontecimiento o pensar en el Señor Jesús y dejemos a un lado el pensar en su nacimiento, sino pensar más bien en su venida y en su obra, termina siendo una época de mucha frustración. Hoy en día, en este momento hay personas que están fuera de casa, que están en otros países, hay personas que posiblemente están en un hospital, que no pueden ser visitados, hay personas que están simplemente trabajando. Imagínense, hoy habrá vigilantes, hoy habrá personas que trabajan en medios de transporte. Imagínense, por ejemplo, los pilotos o auxiliares de vuelo que van a estar entonces viviendo varios momentos de la Navidad, porque imagínense un vuelo transatlántico, cuántas Navidades en diferentes latitudes o ubicaciones van a estar pasando. Y esto a través de los años ha venido generando en muchas personas tristeza, frustración, soledad. Hay canciones muy amargas frente a la Navidad y lastimosamente han dejado a un lado han dejado a un lado el centro de este tiempo que debería ser hacer memoria de la obra del Señor Jesús. Así que para estar en familia, para disfrutar los unos de los otros, para tener un presente, dar un detalle, no tenemos que esperar simplemente esta fecha, ¿sí? Tenemos todo un año, tenemos todas las oportunidades para compartir un buen alimento, para sentarnos a la mesa, para bendecirnos mutuamente, para disfrutar los unos de los otros, ¿eh? No tenemos que esperar hasta ciertos momentos para hacerlo. Todo es una excusa. Y esta es una excusa. Y si usted tiene la oportunidad de estar con su familia, si está en vacaciones y si tiene un recurso adicional, porque seguramente le llega un recurso adicional, pues disfrútenlo con familia. Gócense de la mejor manera y tengan presente que el estar en familia y que cada recurso que nosotros tenemos es un don del Señor. Entonces hay que tener presente, darle gracias al Señor. Y por eso decidimos hacer esta reunión hoy, este espacio, para que hagamos memoria de esa obra sobrenatural que Él ha hecho con nosotros y en nosotros. Y quisiera referirme a 4 profecías del Antiguo Testamento que hablan de la venida del Señor, que nos dan información muy concreta acerca de quién, de cómo
de más o menos cuándo, incluso de dónde vendría el Salvador y también la obra que él haría en nosotros hoy. Todo empieza después de la caída de Adán y Eva en Génesis 3:15. Apenas el hombre cae por desobediencia, hablo del hombre como género humano, el ser humano cae, hombre y mujer, Adán y Eva. El Señor se provee una promesa en Génesis 3:15, anuncia, y por eso este versículo se conoce como el protoevangelio o el primer evangelio, anuncia inmediatamente cómo va a ser el medio a través del cual traería salvación. Dice Génesis 3:15, el Señor hablándole a la serpiente, que es la que hace caer a Eva y a Adán, la serpiente como símbolo, como representante del enemigo, y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre la serpiente y la mujer. Y dice, y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, el descendiente de la serpiente sería, podríamos decir, el diablo o el anticristo, y el descendiente o la simiente de la mujer sería el Salvador. Y dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí habla que la simiente de la mujer causaría una herida mortal sobre la cabeza de la simiente de la serpiente, y que la simiente de la serpiente causaría una herida temporal en el calcañar, en la simiente de la mujer. O sea que sería que la mujer, de la simiente de la mujer, Cristo, sería una herida que causaría, entonces, como lo tenemos en la cruz, el Señor Jesús cae herido de manera temporal. ¿Por qué lo sabemos? Porque la resurrección es la victoria plena y allí es herido mortalmente la simiente de la serpiente. Luego, más adelante, el libro de Miqueas, el profeta Miqueas, en el capítulo 5, nos va a dar un dato muy importante acerca de estas profecías mesiánicas, o que tienen que ver con la venida del Señor Jesús. Y dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. A mí me llama mucho la atención este versículo. Es un texto que tienen los judíos en sus manos. Ellos tienen la idea mesiánica como un descendiente de David, un líder, un caudillo, un hombre que traerá libertad y justicia, pero no lo ven como Dios mismo, ¿sí? Y esa es una particularidad. Ellos creen que es un descendiente de David, ellos creen que, que traerá a ellos paz, justicia, restablecerá como el lugar del pueblo de Israel, pero no Dios, ¿sí? Es que es un misterio que a veces ni los mismos cristianos logramos poder comprenderlo totalmente. Pero aquí nos está diciendo, un lugar, Belén Efrata, una ciudad muy pequeña de Judá, y dice, de ti me saldrá el que será Señor sobre Israel. Eso no tiene nada de singular, ¿sí? David también venía de Belén. A propósito, Miqueas está escrito mucho tiempo después de que David fue rey. Pero aquí lo particular es que dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que en este anuncio de Miqueas está hablando que el Mesías no solo es el hijo de David, no solo será rey sobre Israel, sino que tiene un carácter eterno. ¿Y quién tiene carácter eterno? Pues nada más que el Señor, Dios, el creador. Y aquí en la profecía de Miqueas se le está dando ese carácter de Dios al Mesías. Más adelante en 2 Samuel, bueno, perdón, más atrás en el orden de nuestra Biblia y cronológicamente, en 2 Samuel 7:16, cuando el Señor, a propósito de David, le está dando o está pactando con David, le promete en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 16, le promete que le daría trono para siempre. Y dice de esta manera, segundo de Samuel 7:16. Perdón, segundo de Samuel 7:16. Y dice así,
y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Si ven que vuelve a aparecer esta expresión eternamente, ¿sí? Y la eternidad es un atributo exclusivamente del Señor y que Él nos concede la vida eterna, pero nuestro principio no es desde la eternidad, nuestro fin será hasta la eternidad. Y el único que tiene principio desde la eternidad es el Señor. ¿Y cómo era posible que David tuviera trono para siempre si cada uno de sus descendientes iba a morir? Pues ese trono para siempre sería en un cumplimiento en el mismo Mesías, en el Dios con nosotros, en el descendiente hijo de David nacido en Belén Efrata. Y aquí vemos entonces cómo llegamos a la profecía de Isaías. Sin duda alguna, Isaías tiene una particularidad por encima de los otros profetas, y es un fuerte énfasis en la obra del Señor Jesús, ¿sí? Y vamos a ubicarnos en el capítulo 9 de Isaías, que es lo que quisiera hoy compartirles. Isaías, capítulo 9. Isaías, el nombre de Isaías, de hecho, tiene la misma raíz del nombre del Señor Jesús, ¿sí? Tanto Isaías como Josué como Oseas comparten la misma raíz en su nombre, que tiene que ver con la salvación, ¿sí? Entonces es muy particular que un profeta que tenga la misma raíz del nombre de nuestro Señor Jesucristo sea, en mi concepto, aquel que más profecías tiene acerca de el Salvador del mundo, el Señor Jesús. Pero miren este capítulo 9 tan extraordinario, que si ustedes han leído los evangelios, van a identificar en estos versículos iniciales del capítulo 9 muchas cosas cumplidas en los evangelios, que las vamos a encontrar en Mateo, sobre todo en Lucas, unas particularidades anunciadas por el profeta Isaías. Y dice así: mas no habrá siempre, para siempre, oscuridad para la que está ahora en angustia. Yo quisiera pedirles con todo el corazón, si tienen la posibilidad de tener su Biblia ahí, vamos a pensar en que esto anunciado por Isaías es algo cumplido en el Señor Jesús. O sea, que si hoy nosotros vamos a conmemorar y a celebrar la venida del Señor Jesús, y llevémoslo más allá del nacimiento, porque también creo que tenemos que ser un poco, hasta en el lenguaje, permítame decirlo, ser hasta cultos y educados en el lenguaje respecto al Señor Jesús. Nosotros ya no estamos para estar diciendo niño Dios. Eso no son expresiones que debería haber en un creyente que se instruye, ¿sí? Niño Dios es una cosa como contradictoria, ¿sí? Y no tenemos ni siquiera que dirigir oraciones al niño Jesús ni al niño Dios, y en eso hay que ser como muy conscientes, y se los digo con todo el amor, eso no le quita ninguna ilusión a los niños, porque uno nunca debe construir la esperanza de los niños con cosas que no sean veraces. No hay necesidad de mentir. eh, las mentiras nunca van a ser buenas ni constructivas. Yo creo que uno con amor, porque lo que más debe impactar, y ahora les hablo, yo fui niño, y a mí lo que más me impactaba la Navidad era ver a la familia reunida, ¿sí? Y esas son las cosas que los hijos van a valorar y va a trascender más en las personas. Entonces, no es quitarle las ilusiones a los niños, porque nunca la ilusión y los sueños de un niño puede estar basado en mentiras y puede estar basado en cosas que no son veraces. Así que aquí vamos a ver la obra que hace o que se va a anunciar sobre el Señor Jesús. Si nosotros creemos que el Señor Jesús ya vino, entonces no simplemente nació, sino que vino, porque la encarnación es un acto sobrenatural del Señor, de hacerse carne, de morar en medio de nosotros, de, como dice el Evangelio de Juan, tabernaculizar en medio de nosotros. Pues nosotros hacemos memoria de esa obra sobrenatural, que tuvo unos instrumentos increíbles, claro, como la Virgen María fue un instrumento increíble de esta obra de la venida del Señor Jesús, que San José fue un instrumento increíble en el ejemplo, en la protección. San José fue fundamental en la protección
de nuestro Señor Jesucristo, un hombre agudo de sentidos espirituales para escuchar cómo el Señor le iba orientando para proteger, para proveer, para guiar a su familia. Y pues obviamente ahí estaba el Señor Jesús en su niñez, en su tiempo de más vulnerabilidad. Tenemos entonces, y estas, yo encontré 7 cosas que estaban anunciadas en Isaías y son 7 cosas que se cumplen hoy en medio de nosotros. Y quisiera que las viéramos porque deberían haberse cumplido, deberíamos experimentarlas. O sea, si usted celebra hoy la venida del Señor Jesús y usted como creyente reconoce la obra del Señor Jesús, estas 7 cosas son hoy en día para nosotros una verdad, son obra del Señor Jesús. Y dice entonces, no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Es posible entonces la angustia, es posible entonces situaciones que generen angustia, pero no estar en oscuridad. Por eso dice, no habrá para siempre oscuridad, porque las tinieblas es lo que nos hace estar a nosotros perdidos y sin esperanza. Pero aunque pueda haber situaciones que traigan angustia, cuando yo estoy en el Señor, cuando yo reconozco la obra por la venida del Señor Jesús, pues yo ya no estaré más en tinieblas. ¿Por qué? Dice el versículo 2. Además, sigue en el mismo versículo. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra Zabulón y la tierra Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Entonces, no habrá para siempre oscuridad y segundo, llenará de gloria el camino. A mí esta profecía me parece muy tenaz porque el camino del mar o la vía maris que se conoce en latín era una ruta comercial muy importante que tendría su brazo en esta tierra de Galilea, específicamente en Cafarnaúm, y se cumple cabalmente en la persona del Señor Jesús, quien hace ministerio en esta zona. O sea, lo que fue anunciado por Isaías, de que Él traería, quitaría la oscuridad y que Él llenaría de gloria el camino, pues obviamente se cumple literalmente en su venida, cuando hizo su ministerio en Galilea, pero además el Señor hoy en nosotros llena de gloria nuestro camino, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la gloria del Señor? Y la gloria del Señor, según la definición de Jamison Fawcett, dice, es la sumatoria de todas sus perfecciones. Eso es la gloria de Dios. O sea, ¿qué son las perfecciones de Dios? Entonces, su sabiduría, su paz, su amor, su poder, su gracia, su misericordia, y súmele todos los atributos divinos. Y todos estos atributos divinos dice que salen al camino del Señor. Estamos en Isaías capítulo 9. Eso es la gloria del Señor, todos sus atributos van a aparecer en nuestro camino. Ustedes se imaginan caminar, así sean, como dice el Salmo 23, en lugares de sombra, lugares difíciles, pero que en medio de ese camino esté la luz resplandeciente del Señor y su gloria, todas sus virtudes en medio de nosotros. Pero dice más adelante que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. O sea que en la venida, cuando el Señor ha venido, no solo nos permite experimentar la lucidez, porque ya no estamos en tinieblas, sino que llena el camino de gloria, pero además el Señor está trayendo gran luz. Nosotros estábamos asentados en tinieblas y el Señor ha traído gran luz. El Señor ha traído a través de su Santo Espíritu gran luz a nuestro corazón. Pero luego sigue diciendo, el versículo 3 dice, multiplicaste la gente. Y aquí aparece la operación matemática favorita del Señor, multiplicación, ¿sí? Multiplicación. Una manera de manifestar al Señor su bendición es que Él multiplica. Aquí dice multiplica la gente. Ahora, imagínense qué es multiplicar la gente para muchas personas. El que tiene
un negocito, un emprendimiento. ¿Qué es multiplicar la gente? Bendición. Es de que aumenta los recursos. Cuando vemos el Evangelio, vemos los milagros que hacía el Señor a través de la multiplicación. Cuando el Señor le habla, bueno, cuando empieza el libro del Éxodo, que dice que el pueblo era oprimido, que el pueblo era esclavizado, dice, tanto más los esclavizaban, tanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. La obra del Señor nunca será para resta, ni mucho menos para división, tampoco para sumatoria. La obra del Señor en nosotros es multiplicación. Pero dice además el mismo versículo 3, aumentaste la alegría. Y voy a leer el siguiente versículo, o el versículo completo, dice, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. ¿Sí? Entonces, trae luz, pone su gloria en el camino, nos permite ver o ser lúcidos, porque disipa las tinieblas, trae multiplicación, pero además el Señor multiplica la alegría. Ahora piensen en algo. Si usted por alguna razón hoy, 24 de diciembre, está triste, está afligido, está, no sé, melancólico, depresivo, porque no está en su casa, porque el año pasado se reunieron todas las generaciones de su familia y este año no hubo con qué, no pudo viajar, porque no tiene para darle regalo a todo el mundo y de pronto no recibirá regalo de nadie, hay motivo para estar afligido ante esta verdad cumplida en la venida del Señor. Hablo a creyente, ¿sí? Porque Él es el motivo de la alegría, porque Él es la razón de nuestro gozo, porque Él ya trajo la salvación. Y vamos a ver lo siguiente, además trajo la libertad. No hay motivo alguno para sentir que esta Navidad no es nuestra y que no tiene su sentido y que todo lo vemos más marchito y que no tiene sentido la existencia, porque la vida es más allá que una fecha específica. Y más cuando nosotros como creyentes, doctos, entendemos que específicamente hoy no nació, o en un día como estos, no nació el Señor Jesús. Ni siquiera por calendario. El calendario hebreo es lunar, el calendario nuestro es solar. Las fechas nunca van a coincidir, nunca van a coincidir. Siempre están variando, ¿sí? Entonces, es motivo de alegría. ¿Por qué nos vamos a alegrar? Porque Él ha traído libertad. Y dice, como se gozan cuando reparten los despojos. ¿Sabe qué implicaba esto? Conquista. Cuando ellos conquistaban en sus guerras, en sus batallas, había un botín. Ese botín es el que se repartían lo que quedaba de las conquistas. O sea que en la bendición del Señor nos muestra que nosotros somos de alguna manera conquistadores, vamos avanzando, vamos cumpliendo propósitos, vamos cumpliendo también sueños, vamos cumpliendo planes en el Señor. Y ese es el motivo de la alegría. Tal vez usted está, hoy le tocó trabajar, hoy le tocó desarrollar un proyecto, hoy está lejos de casa alcanzando un sueño. Lo más importante es que el Señor está con usted y va a haber una oportunidad que será no necesariamente 24 de diciembre, de estar reunidos en familia, disfrutando, celebrando y teniendo un detalle de amor con aquellos que usted ama. Pero dice más adelante, desde el versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. En pocas palabras, ¿sabe qué trae el Señor también? Liberación. Liberación. ¿Qué dice? Quiebra el pesado yugo, quiebra la vara de nuestro hombro, quiebra el cetro del opresor, como en el día de Madián, y ya lo que describe adelante es una batalla que se dio. Imagínense lo que el Señor vino a hacer y que para nosotros, como ya es una realidad que ocurrió, Él hizo. Somos libres. Hoy es un día entonces de celebrar y conmemorar la libertad. No se esclavice entonces al consumismo, no se esclavice entonces al esquema mental, sea libre, que no tuvo para darle regalo a todos, pero seguramente tiene para hacer una oración por todos, para amarlos a todos, para bendecirlos a todos, para perdonarlos. A veces subvaloramos o nos quitamos tanta valía personal que creemos que nuestro valor en fechas como esta es tener que dar un regalo. ¿No? Si tiene la oportunidad, hágalo, porque está bien,
porque eso también implica un esfuerzo y eso es una manifestación de cariño y amor. Pero si no tiene, ¿qué tal una llamada? ¿Qué tal la presencia? ¿Qué tal un abrazo? ¿Qué tal el compartir con alegría? No valemos más nosotros que las cosas. Es también valorarnos y valorar al otro. Hágalo a través de un talento, bueno, que usted no tiene que dar, pero de pronto tiene, hablando de cosas, pero tiene que dar perdón, pedir perdón, expresar que lo ama, acordarse de alguien cercano que tal vez hace muchos días no hablaba, pero para él hoy es importante que manifieste su amor. Seamos libres, porque el Señor nos liberó. Pero luego, a partir del versículo siguiente, nos va a hablar de la identidad del Señor Jesús. Y seguramente los que han leído la Biblia puede haber alguna inquietud, porque en el Evangelio de Mateo, cuando cita la profecía eh, de Isaías, dice, y pondrá su nombre Manuel, pero le pusieron por nombre Jesús. No sé si se lo ha preguntado, ¿sí? Y algunos explican que sí, que una incoherencia, pero no, no hay ninguna incoherencia, porque ¿qué es un nombre? Un nombre es algo que identifica a una persona. Bueno, sobre todo en la antigüedad. En el día de hoy los nombres casi no tienen sentido. En la escritura, los nombres tienen mucho sentido. Los nombres tenían que ver con una situación que estaban viviendo los padres, con una situación, con un propósito o un plan divino, ¿sí? Y eso es muy bonito estudiar los nombres en la Biblia, porque todos de alguna manera tienen que ver con una circunstancia, con una situación o con un propósito que se estaba dando, ¿sí? Eh, y nosotros hoy en día sí ponemos nombres tal vez sin significado alguno, porque son sonoros, pero muchos nombres tienen significado. ¿Cuál es la particularidad del nombre? Que identifica. Por eso un nombre tenía que ver con características del personaje al cual se le ponía el nombre, ¿sí? Y cuando era un nombre dado por el Señor, pues ese nombre tenía que ver con un plan que el Señor tenía con esa persona. O sea que en el nombre se identificaban no solo las características, sino los planes divinos. Así que no hay lío cuando Mateo dice, y cita, porque en el capítulo 1 Mateo dice, y como dijo el profeta Isaías, pondrás por nombre Emanuel. Y José y María le colocaron disque Jesús. Entonces uno dice, wow, como que José y María se les dañó el traductor y no entendieron bien la profecía. No, acuérdense que un nombre es un título que identifica características y propósitos divinos. ¿Qué quiere decir Jesús? Jesús quiere decir Salvador o el Señor salva, ¿sí? O sea que el nombre Jesús nos está dando la obra y el propósito que el Señor tendría en medio de nosotros. Pero ese nombre Jesús implica otras identidades que están anunciadas en Isaías 9. Y cuando miremos lo siguiente, dice el versículo 6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Entonces miren, ustedes se imaginan a José y María que hubieran cogido literalmente el versículo 6 de Isaías, porque dice así, de nuevo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea que José y María hubieran tenido que colocarle al Señor 1, 2, 3, 4, 5 nombres. Y fuera de eso, en Isaías 7:14 dice, y pondrá su nombre Manuel. Imagínense que el Señor Jesús se llamara admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Emanuel. Yo conocí una persona con 5 nombres, un compañero en mi colegio tenía 5 nombres y solo le decían por un nombre, era identificado con el primer nombre. Todos estos nombres anunciados por Isaías, más que fuera su registro civil de nacimiento, eran las características y el propósito que el Señor tendría a través del Señor Jesús, que el Padre tendría a través del Señor Jesús. O sea que estos nombres, que no necesariamente serían los nombres de pila, sí serían los nombres o los títulos que identificarían la obra, el carácter y el propósito que el Señor, que el Padre tenía con su unigénito Hijo. Y miremoslo rápidamente porque estos nombres son obra del Señor para nosotros hoy. Es la obra del Señor para nosotros hoy. Y dice, admirable.
O con esto, admirable. El Señor Jesús es admirable. Se me ocurre decir lo siguiente. Cuando José y María le colocan al Señor Jesús, están resumiendo en el Señor salva o Salvador todos estos títulos anunciados por el profeta Isaías, ¿sí? Lo hicieron como de manera simplificada, como que Salvador reúne lo que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros o Emmanuel, ¿sí? Entonces, admirable. Admirable viene del hebreo pelé, quiere decir maravilloso, un milagro, pero esto me pareció muy singular, de pruebas extraordinarias. El Señor es el admirable. Y yo cuando llegué por primera vez conscientemente a este versículo, yo decía, muy tenaz, porque quien debería ser el motivo y el centro de toda mi admiración debe ser el Señor Jesús. En estas épocas de regalos, de festividades, de celebraciones, eh, la gente sigue mirando modelos que lo admiran. Hace poco se hizo el Mundial y a mí me asombraba muchísimo la idolatría a hombres de carne y hueso, ¿sí? A hombres que van a perecer, que no tienen ni eternidad. Un endiosamiento a alguien porque tiene habilidades físicas o deportivas, de verdad, es idolatría y una admiración casi a dar la vida por ellos. ¿Cuál y quién es al que nosotros más admiramos? ¿Quién debería ser? Aquel de pruebas extraordinarias. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos perdonó? ¿Quién nos provee? ¿Quién nos protege? ¿Quién nos fortalece? ¿Quién nos levanta? ¿Quién nos consuela? ¿Quién nos acompaña? Ese es el que debe ser el digno de toda nuestra admiración. Pero dice también consejero. Consejero del griego perdón, del hebreo Yowes, es aquel que guía, que idea, ¿sí? Que está dando ideas, que promueve, que planea. Es aquel que da dirección. Y me gustó muchísimo la resolución. El consejero es alguien que le da resolución a nuestra vida. Ahora, ¿quién nos está aconsejando? ¿Quién nos está hablando al oído? ¿De quién buscamos consejo? Entonces, miren lo tenaz. Tenemos un problema matrimonial y sabe muchas veces quién nos aconseja, un divorciado, un adúltero, ¿sí? Tenemos un problema económico y muchas veces nos aconseja un endeudado, uno que está quebrado, que ha quebrado todo lo que ha cogido en sus manos. Tenemos problemas de, no sé, de inadecuación, de tristeza, de depresión, de inseguridad y consultamos a aquellos que están llenos de angustia, de soledad, de depresión. Pero el consejero, el buen consejero es aquel que está por delante, que ha superado las situaciones por las cuales yo estoy pasando. ¿Y quién es el consejero? El Señor. El Señor por eso vivió en medio de nosotros, estuvo humanamente en medio de nosotros, vivió nuestras debilidades, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, pero no conoció pecado. Él pasó por el mundo venciendo el pecado y la muerte. ¿Quién podría ser nuestro mejor consejero? ¿Sí? Pero además dice Dios fuerte. Hay una palabra hebrea que es gibor. Gibor, hoy en día en Israel, en el hebreo moderno, la palabra gibor la utilizan para referirse a los actores o artistas. La palabra como tal es una expresión de valentía. Un gibor era un hombre de guerra, era un hombre valiente, era fuerte. A veces se utiliza la expresión para hablar de gigantes, era jefe, potente, guerrero. Y dice, el Señor es nuestro gibor, el Dios fuerte, el todopoderoso, el que nos da, como les digo yo, respaldo. ¿Sí? Es tan importante en la vida tener un respaldo de alguien que es más valiente, que es más fuerte, que nos puede proteger. Aquí es además de que debe ser el centro de nuestra admiración y que es nuestro consejero, es nuestro protector, nuestro compañero. Esa felicidad y esa tranquilidad que nos daba a nosotros, por ejemplo, tener un hermano mayor que nos cuidaba, nos protegía, o un amigo más grande, tenemos el mejor, el Señor Jesús, el Gibor, el Dios fuerte. Dice el Padre eterno.
Abiat, ese at tiene que ver con la perpetuidad, con la eternidad. Un serio problema que experimenta la humanidad hoy es la paternidad ausente, muy común. La paternidad ausente que no solo es ausente porque el padre abandonó el hogar, porque el padre murió, sino porque muchas veces el padre puede estar en el hogar, pero es una figura decorativa. No ejerce ese rol de paternidad. Y ¿saben qué nos está ofreciendo el Señor? Una paternidad perpetua. Él nos prohija, él es nuestro ejemplo, Él es nuestro protector. Es tan importante esa experiencia de sentirse hijo amado, de sentirse identificado, de sentirse orientado, amparado, de tener no solo el respaldo del que es fuerte, sino aquí estamos hablando de un respaldo del que ama, porque esa es la diferencia, digámoslo así, de un escolta a un padre que está dispuesto a dar la vida por sus hijos. Y dice, es un Padre eterno, o sea que siempre, siempre, perpetuamente está para nosotros. Pero también es nuestro príncipe de paz, Sar Shalom, el príncipe de paz. ¿Qué implica esa expresión Shalom? Seguridad, favor, bienestar, además de la paz. Y Él es el gobernante del bienestar. Él es el gobernante de la paz. Él es el que nos concede a nosotros paz sobre todas las circunstancias. Dice, una paz que sobrepasa el entendimiento. Así que todos estos nombres reúnen lo que Jesucristo es como Salvador. Y por último, en Isaías 7:14, que para mí es lo más importante, Emmanuel es Dios con nosotros. Y ahí sí, para mí, el Señor la sacó del estadio, porque nos da la cercanía, porque lo más importante de todo esto es la presencia, porque yo como sé que Él es mi admirable, mi consejero, mi Dios fuerte, mi Padre eterno, mi príncipe de paz, porque está conmigo. Porque ¿qué me sirve tener un Padre que admiro, que el mundo admira, un consejero que da buenos consejos a todo el mundo, que es fuerte, que es eterno y que me da paz, pero está lejos de mí? ¿De qué me sirve un gran padre hoy yo aquí en Colombia y él, no sé, en Estados Unidos? ¿De qué me sirve? Lo más importante de mi padre, de mi consejero, de mi amigo, del que despierta mi admiración, es que esté conmigo. Emmanuel, Dios con nosotros. Hoy celebramos que el Señor está con nosotros. Hoy celebramos que Él vino a este mundo para estar con nosotros. Eso es lo más importante. Entonces, ¿habría razón, motivo para que esta Navidad no fuera nuestra? ¿Habría razón y motivo para que esta Navidad no fuera un motivo de gozo, de alegría, de paz? Él está con nosotros. Y si añadido a que Él está con nosotros, usted puede disfrutar de los suyos, de un buen amigo, de una buena amiga, pues bendito sea el Señor. Bendito es el Señor, porque todo se lo debemos a Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Así que quisiera invitarlos a que oremos dándole gracias al Señor. Y qué bueno, no sé, seguramente no todos en nuestra familia son creyentes. Seguramente hay muchas circunstancias de celebración en esta fecha, pero ¿por qué no aprovechar hoy para orar por la familia? Para agradecer al fundador de la familia, que guarde, bendiga, proteja a nuestra familia, pero que el Señor también traiga luz a nuestra familia. Qué bueno una familia que celebra la Navidad conscientemente de la obra del Señor. Qué bueno una familia que tiene la sensibilidad de reconocer que Él es el digno de toda admiración, que Él es nuestro consejero, nuestro valiente, nuestro Padre eterno, el que nos da la paz y sobre todo que está con nosotros. Qué bueno reconocer hoy que Él es el que ha traído gloria a nuestro camino, luz en medio de nuestras tinieblas, que ha aumentado nuestra alegría y que nos ha dado liberación. Qué bueno hoy celebrar más que, bueno, más que los regalos y esas cosas, qué bueno hoy celebrar que el Señor está con nosotros y que Él es nuestro Salvador. Y que si hoy hay circunstancias difíciles, enfermedad, soledad, ausencia, tal vez hoy hay familias que están pasando por problemas de, no sé, separación, discusiones, lo que sea. Esta puede ser una, o debería
ser una excusa extraordinaria para reconciliarnos, para perdonar, para pedir perdón, para darnos una oportunidad de que el príncipe de paz traiga paz en medio de nosotros, de que el consejero nos dé una dirección en qué camino tomar, cómo podemos corregir, cómo podemos mejorar, cómo podemos crecer juntos. Que el Señor, el Eterno, hoy se acerque a nosotros porque nosotros nos acercamos a Él. A propósito, no sé en sus ciudades, aquí en Cali está lloviendo después de muchos días. Para nosotros es bendición. Para nosotros es una extraordinaria bendición. Bueno, no sé, por lo menos en mi casa está cayendo un aguacero bellísimo. Para mí siempre la lluvia es símbolo de bendición, porque trae vida, porque el agua es vida. Y muchos planes habría hoy, ¿sí? De salir, no sé, pero qué bueno estar en casa recogidos, disfrutando de un día fresco en nuestras casas. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar y entregarle este día en oración. Bueno, oremos, démosle gracias al Señor por este nuevo día y no pasemos de manera inadvertida por este día que el mundo conmemora, y así debe ser, la venida del Señor Jesús. Seguramente con muchos errores, pero nosotros vamos a examinarlo todo y a tomarlo mejor. Y si el mundo hoy lo conmemora y lo celebra, nosotros como tus hijos, Padre, no podemos reconocer este gran regalo anunciado desde el mismo Génesis de nuestro Salvador. Lo más grande que ha ocurrido en la historia del universo es que tu Hijo se hizo carne. Como dice Juan, el Verbo hecho carne, el que moró desde la eternidad, dejando toda su deidad, como dice Pablo, tomando forma de siervo, vino para estar en medio de nosotros, para mostrarnos el camino, para enseñarnos la verdad y darnos la vida. Y hoy nosotros celebramos, Señor, que tú naciste, creciste, Señor, serviste, fuiste a la cruz para pagar nuestra deuda, pero te levantaste victorioso venciendo a la muerte y el pecado. Eso es lo que hoy celebramos y conmemoramos, que no solo deberíamos hacerlo hoy, esto es de agradecer diariamente, pero hoy no vamos a pasarlo de largo. Por eso hemos venido esta mañana en oración, en gratitud, en esperanza, agradecerte, agradezcámosle al Señor, porque en verdad Él ha sido nuestro más grande motivo de admiración. Y si así no ha sido, qué bueno pedirle perdón y decirle que nos ayude a poner nuestros ojos en Él. Porque incluso hasta nos tatuamos los nombres de personas y imágenes de personas. ¿Y por qué no marcamos con nuestro corazón la imagen del Eterno? ¿Por qué no marcamos en lo profundo de nuestra alma el nombre del Señor? Que tú seas el centro de mi admiración. Que a mí no me descreste nada ni nadie más que tú, Señor. Seguramente pondrás en mi camino personas que iluminados por ti van a ser instrumentos, pero son instrumentos, Señor. Pero mi admiración absoluta a ti. Gracias porque tú me has dado sabios consejos. Me los has dado directamente y a través de tantas circunstancias. En momentos importantes te has servido de mis padres, de buenos amigos, de guías, pero ha sido tu consejo, Señor, el que estaba allí orientándonos y te agradecemos enormemente cada dirección que nos ayudó a resolver situaciones y que nos ayudaron a prevenir otras. Te agradecemos por ser nuestro valiente, potente guerrero que ha defendido nuestras causas, que ha marchado delante de nosotros como poderoso gigante. Te agradecemos tu paternidad, que nunca nos ha faltado, Señor, que nunca nos has abandonado. Y agradecemos esa paz que ha sobrepasado el entendimiento, que no tiene lógica, pero que podemos comprender. Y agradecemos, grande Manuel, que estés con nosotros y que seas nuestro Salvador.
Por eso yo te pido, Señor, que hoy disipes cualquier tipo de tristeza, soledad, tinieblas, que vienen a causa del engaño, de la mentira y de la ignorancia. Y permítenos en el conocimiento de la verdad ser libres para amar. Este es un día para amar, para perdonar, para disfrutar. Este no es un día para discutir ni vanagloriarnos, no, es un día para agradecer, reconocer y disfrutar. Y si usted está ahí con su familia, bendiga a su familia. El Señor vino y dice, Él hace morar en familia. Es un regalo maravilloso la familia. Y si por alguna circunstancia usted está lejos de casa o está solo, pues no está solo. El Señor está con usted. Y si tiene anhelo de familia, pues pídale al Señor que le conceda vivir en familia y que su presencia siempre le acompañe. Padre, yo te oro por las familias aquí representadas. Te oramos por aquellos que están pasando situaciones difíciles, que en esta semana perdieron a un ser querido, tuvieron una dificultad en su salud, en su economía, en su parte laboral. Yo te pido que tú seas consuelo. Muchos están esperando hoy regalos y te suplico que el mayor regalo que traigas a cada uno sea tu presencia, que estés con nosotros, que estés en medio de nosotros. Que el mayor regalo sea tu consuelo, tu sanidad, tu restauración. No permitas que hoy ninguno experimente soledad, porque tu compañía no puede ser soledad. Trae sanidad física, Señor. Reprende el devorador en medio de nosotros. Trae liberación, amado. Trae libertad. Rompe cadenas. Quita ese pesado yugo, Señor mío, de nuestros hombros. Permite que hoy elevemos nuestra mirada al cielo y glorifiquemos tu santo nombre. Yo te pido, Eterno, entonces, que a cada casa hoy congregada les bendigas. Que tu gracia, poder, presencia les acompañe siempre. Hoy bendecimos este día, celebramos y conmemoramos tu venida con toda la gratitud y con toda la conciencia, en el nombre de Jesús. Amén.